Me preguntan que durante el acto sexual con otras personas o con diversas personas, hay mucho mercado espiritual que dicen que esa energía dura 7 años, 40 años y puede bloquear mi abundancia. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren de la mejor manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conecten y sintonicen. Bueno, les comento que tenemos este webinar titulado Amor, Sexualidad y Relaciones de Pareja, junto con Emilio Carrillo. Y Emilio también es el autor de este libro, el cual es maravilloso porque podemos decir que es una guía práctica consciente, sobre todo con estos tres temas muy importantes, principalmente si los visualizamos desde la conciencia. Y más que visualizarlo, llevarlos a la práctica del día a día en esta acción consciente 24/7. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Pues por mi parte muy bien, muchas gracias. Encantado de compartir contigo y con todos tus amigos y amigas del canal. Así que dispuesto a hablar ni más ni menos que de amor, sexualidad y relaciones de pareja. Perfecto, Emilio, muchas gracias. Y bueno, pues ha sido una obra maestra. Me ha encantado tu libro porque realmente así es una guía práctica, sobre todo en esta época de tanta distopía, en donde a los seres humanos se han cosificado, en donde vivimos en un materialismo desenfrenado y donde realmente hay una gran confusión en lo que realmente es el amor, el estar en pareja, la sexualidad. Todo se ha ido un poquito más hacia este desenfreno material y hemos perdido la profundidad de lo que realmente es y cómo llevarlo a cabo. Emilio, ¿podríamos comenzar por ahí en lo que realmente es el amor? Ciertamente, Rodrigo, estamos ante un tema muy práctico, entre comillas, pero a su vez enormemente profundo, siendo por tanto algo ordinario, algo cotidiano. Es de los asuntos ordinarios y cotidianos que más hondura pueden tener. Desde esa perspectiva creo que es importante el tener en cuenta la enorme diferencia que hay entre lo que los grandes sabios y sabias han llamado amor y lo que hoy solemos llamar amor, coloquialmente llamamos amor. Yo diría que cuando hablamos de el amor desde el punto de vista de lo que la sabiduría, lo que los maestros y maestras nos han ido enseñando, tenemos que situar el amor en una dimensión que va más allá de lo emocional e incluso más allá de lo mental. Yo diría que el amor es una forma de percibir la vida, de percibirnos a nosotros mismos, de percibir a los demás, de percibir la existencia, que tiene como telón de fondo la unicidad, el darnos cuenta de que en última instancia hay una unidad en todos nosotros. Yo recuerdo a un sabio, fue del siglo XX, vivió en el siglo XX, me refiero a Ika Taimi, una persona de una profunda espiritualidad, también de mucho conocimiento científico, porque fue catedrático de física y de química en la India. E Ika Taimi intentó plasmarnos de alguna manera lo que es el amor, ese amor verdadero que va más allá de lo emocional y de lo mental. Y él nos decía, Rodrigo, que el amor podemos percibirlo buscando un símil para entenderlo, con una goma, con una goma elástica, fuerte, gordita, que con las manos vamos estirando, vamos estirando, vamos estirando. Nos podemos poner en la situación, ¿verdad? Tenemos una goma elástica y con las manos lo vamos estirando. Ciertamente con la fuerza de nuestras manos conseguimos que esa goma se vaya estirando, ¿verdad? Pues dice Taimi, ¿percibes la fuerza que hay en tus manos? Tira hacia adentro, tú estás tirando hacia afuera y lo estás consiguiendo por la fuerza de tus manos. Pero percibes en tus dedos, percibes en tus manos una fuerza que tira hacia adentro, que tira hacia la unión y no hacia la separación. Pues bien, esa fuerza es el amor. El amor es la fuerza que hay en el cosmos, en la existencia y en la vida, que tira hacia adentro, hacia la unión, hacia la separación, no hacia la división, no hacia la dualidad, no hacia la ruptura, sino hacia la unión. Y esa fuerza se manifiesta o se debería manifestar en todos los contenidos de la vida y de la existencia. Miramos al cosmos y vemos que eso es así. Miramos la naturaleza y vemos que eso es así. Nos miramos a nosotros y podemos percibir que desgraciadamente
No siempre es así. Cuando hablamos de las relaciones con los demás y de la relación de pareja, esta percepción de unicidad, esta percepción de unión debería estar presente. Y debería estar presente para darnos cuenta, Rodrigo, de que hay algo en nosotros muy profundo que no solamente tira hacia esa unión, sino que se manifiesta en lo que podríamos denominar unas cualidades álmicas. Me gusta compartir que el ser humano, más allá de nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, el ser humano es también una esencia encarnada en esa apariencia. Esa esencia podemos decir que tiene una dimensión álmico-espiritual. Pues bien, desde el punto de vista del alma, hay una conexión con las otras almas. Y lo que es el amor verdadero, podríamos decir que está relacionado, que está ligado a la vinculación, a la afinidad que podemos sentir con otra alma. Cuando una persona siente una afinidad, siente una especial conexión, no desde el punto físico, no desde el punto de vista emocional, sino algo que va más allá con otra persona, podríamos decir que ahí se está poniendo de manifiesto una afinidad álmica. Ciertamente esa afinidad álmica puede ir acompañada o no de una atracción sexual, de una atracción física, puede ir acompañada o no de eso. Y la relación de pareja podríamos decir que tiene como telón de fondo esa afinidad álmica que debe existir, y además de la afinidad álmica como complemento, una atracción física, una atracción de persona a persona, desde la apariencia también, que complemente esa afinidad desde la esencia. Fíjate que la Academia Pitagórica hace ya 2500 años nos hablaba de esa afinidad álmica que puede existir entre las personas. Es a lo que en esa Academia Pitagórica llamaban la amistad con mayúscula. Pues bien, yo diría que cuando nos acercamos al amor, la sexualidad y las relaciones de pareja, debería primar el que percibamos una amistad con esa persona, sea quien sea, con la que de alguna forma también tenemos una inclinación a tener una relación de pareja, el complemento de la afinidad álmica con una atracción física que de alguna forma culmina esa afinidad álmica. Pero mi percepción, Rodrigo, es que cuando una pareja no tiene entre ella esa afinidad álmica y solo hay una atracción emocional y física, esa relación realmente no es una relación de amor. Podríamos decir que es una relación de enamoramiento. Y el enamoramiento tiene mucho más que ver con lo emocional que con el amor profundo y la afinidad álmica a la que he hecho referencia. Qué interesante, Emilio. Realmente es muy interesante porque podríamos hablar entonces aquí de tres conceptos muy importantes. Lo que es el amor, lo que es querer y lo que es el enamoramiento. Y hablando de estos tres conceptos, me gusta mucho enfocarme en algo que hemos platicado en anteriores encuentros, el enamoramiento. Ese estado, y recuerdo mucho tanto el ejemplo de que podemos tener un día, eh, digámoslo, en un juicio malo y no sé, lo vemos de una mejor manera, le sonreímos, podemos ir a un restaurante, el mesero nos puede prácticamente aventar el café y la comida y estamos, ay, qué lindo, muchas gracias, que le vaya muy bien y no nos enganchamos porque estamos en ese proceso de enamoramiento en donde todo es maravilloso, donde la vida se ve con los lentes de color de rosa, si podemos manejar ese cliché, en donde hay mucho entusiasmo, pero realmente es muy importante que se aprenda a diferenciar que en las relaciones de pareja puede ser una etapa, el enamoramiento o darnos cuenta de que se está exigiendo amor cuando lo que hay es querella. Emilio, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de esa diferencia de amor, enamoramiento y querer? Con relación al denominado querer, Rodrigo, fíjate lo que la propia palabra, el propio verbo nos está diciendo, ¿no? Cuando hablamos de querer, estamos haciendo referencia a, de alguna forma, a poseer. Es como si en la relación con la otra persona, en el inicio utilizaste un término muy importante que se utiliza en psicología cuando hablamos de estos temas, que es la cosificación de las personas. El percibir y, ojo, el usar
a otras personas como si fueran cosas para darnos a nosotros satisfacción, ¿verdad? Pues bien, cuando hablamos de querer, el término querer, el verbo querer, la persona querida, tiene mucho que ver precisamente con esa cosificación, porque con relación a la persona querida, podríamos decir que la deseamos, la queremos, al igual que nos apetecen otras cosas. E igualmente, implícitamente, conlleva una subordinación, y yo diría incluso que una supeditación hacia ella, o ambas circunstancias a la vez, la cosificación y la subordinación. Yo diría que cuando nos planteamos una relación de pareja, el querer no debería ser el leitmotiv, porque es muy estrecho, muy limitado y nos mete en una dimensión, yo diría, que demasiado egoica. Con relación al enamoramiento. Bien, cuando hablamos de enamorarnos, estamos hablando, si lo analizamos con sentido común, con profundidad y con hondura, estamos hablando de una emoción. No es ese amor, afinidad álmica, complementada con una atracción física a la que hacíamos mención antes, sino que se inscribe en el ámbito de lo emocional. Y inscribiéndose en el ámbito de lo emocional, creo que tenemos que recapacitar sobre ello. El enamoramiento en demasiadas ocasiones, por no decir en todas, va ligado a proyectarnos nosotros en la otra persona a la que decimos que estamos amando, como una proyección de nuestra visión de las cosas, de nuestra visión de la pareja, de nuestra visión de la vida, y lo proyectamos sobre la otra persona. Es como si en el enamoramiento, en lugar de ver a la otra persona tal como verdaderamente es, la estuviéramos utilizando de pantalla para proyectar sobre ella nuestro mundo mental. Y al proyectar sobre ella nuestro mundo mental, la estamos revistiendo con unas cualidades, con unas características que posiblemente no sean realmente de la persona, sino que sean las características y las cualidades que nosotros mentalmente estamos proyectando sobre ella al utilizarla como pantalla. Y claro, ¿qué sucede? Que el enamoramiento, esto también en psicología está muy estudiado, el enamoramiento se nos dice que tiene fecha de caducidad. Yo recuerdo que la primera vez que empecé a estudiar sobre este tipo de cosas, hace ya muchos años, los trabajos, los ensayos que se habían publicado en aquella época nos decían que el enamoramiento, precisamente por esto, porque es proyectar sobre la otra persona utilizándola de pantalla nuestras propias querencias, nuestros propios deseos, nuestro propio mundo mental, el enamoramiento dura un par de años, porque claro, la realidad antes o después se pone de manifiesto y lo que hay detrás de la pantalla, antes o después, se pone de manifiesto. Y a partir de ahí, claro, cuando lo que está detrás de la pantalla que tú has fabricado delante de la persona, eso se cae, pues estás viendo a la persona de verdad y entonces el enamoramiento desaparece. Y se nos decía que el enamoramiento, esto suele suceder cuando han pasado aproximadamente un par de años. A los 2 años aproximadamente es lo máximo que puede aguantar esa pantalla antes de que se manifieste lo que realmente hay detrás. Los estudios más recientes, esos 2 años, lo han ido acortando tremendamente, Rodrigo. No sé el motivo, pero sí puedo confirmar que ahora los ensayos que se publican sobre este tipo de cosas nos dicen que el enamoramiento dura unos pocos meses, no más de unos pocos meses para que esa pantalla se venga abajo. Y yo creo que tenemos que recapacitar sobre este hecho. Tenemos que recapacitar sobre si lo que sentimos sobre la otra persona, lo que estamos percibiendo en esa otra persona de la que nos sentimos enamorados, realmente tiene que ver con esa persona o son anhelos, son deseos, son mundos internos míos lo que estoy proyectando sobre ella, sobre cómo debe ser mi pareja, la relación de pareja, la forma de convivencia, a ver si no es ni más ni menos que una proyección de mí mismo usando a la otra persona como pantalla. Lo cierto, y no es una broma, aunque suene a broma, es que yo me he encontrado con parejas que se han roto. Pasado un tiempo, se han roto. Y llega él y me dice, Emilio, ¿te has enterado que he roto, pongamos por caso,
con Carmen, que Carmen y yo ya no estamos juntos. Ah, no, pues Javier, lo siento mucho, hombre, no lo sabía. Siento que el tema se haya acabado. Y entonces Javier me dice, Emilio, es que Carmen no es como yo pensaba. Carmen no es como yo pensaba. Y creo que Carmen no es como tú pensabas, Javier, pero ni ahora ni nunca. Y el problema precisamente es que tú pensabas. Y después me llega Carmen y me dice, Emilio, ¿te has enterado que he roto con Javier? Digo, mira, sí, lo sé porque me lo ha dicho Javier. Dice, pues no sé lo que te habrá dicho, pero lo cierto es que Javier no es como yo pensaba. Y efectivamente, Javier no es como tú pensabas, ni ahora ni antes. Y el problema es que en demasiadas ocasiones metemos, incluimos, introducimos en algo tan especial como es una relación de amor, como una relación de pareja, lo que hacemos realmente es meter unos pensamientos, entendiendo por pensamiento la proyección de nuestro mundo mental en el otro o en la otra. Y creo que esto es algo que tenemos que poner de manifiesto, obviamente no para asustarnos ni para tener recelos acerca de tener una relación de pareja, una relación amorosa con otra persona, pero sí, desde luego, querido Rodrigo, a la hora de saber qué es lo que estamos haciendo. Porque yo no digo que el enamoramiento sea ni bueno ni malo, por favor. Lo que sí comparto, desde luego, es que no es amor, no tiene que ver con el amor verdadero, con esa afinidad álmica complementada de una atracción física, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con algo emocional que tiene también su sitio en la vida. No digo que no, pero que no es el sostén de una relación de pareja fructífera, plena y sostenida en el tiempo. Perfecto, Emilio. Entonces pudiéramos resumir y comentarlo eh, de una manera muy detallada, muy concreta, que querer, obviamente cuando en una relación de pareja están basados en el querer, pues solamente se siente esa atracción, ya sea física o la atracción por el estatus social, buscando validación, reconocimiento. Y cuando la base es el enamoramiento, pues bueno, es la proyección que bien mencionas, ese espejo, esa idealización, ese pensar cómo era Carmen y cómo era su pareja. Y pues bueno, y aparte todavía decirlo, es que no es como yo pensaba, pues claro que no. Realmente en las relaciones de pareja hay que dejar de pensar a tu pareja, más bien verla, conectar y verla. Y en la parte del amor conciencial, del amor del ser, pues bueno, vamos a detallarlo más adelante, pero tiene que ver con ese crecimiento profundo y una palabra que para mí es mágica, la aceptación. El amor del ser va con la aceptación al otro y cero intentar cambiarlo, aceptarlo y a lo mejor crear acuerdos de convivencia para poder tener una relación armónica. Y principalmente cuando se decide estar en pareja, pues Emilio, yo siento más que pensar que se debe disfrutar. El de estar en pareja es para disfrutar y cuando ya no se empieza a disfrutar, pues a lo mejor es momento de transformar esa relación de pareja en algo más. Obviamente viéndolo desde la conciencia se pueden tomar mejores decisiones, no necesariamente un duelo brusco de sufrimientos y a lo mejor esa relación se puede transformar en esa amistad, porque realmente estamos conectados, tenemos una afinidad álmica, ¿por qué no enfocarla en algo? Y ahí viene otro concepto muy importante, la comunicación. El poderlo comunicar y llevar esa relación a donde realmente corresponda, otro principio universal que nos guía en esta encarnación, pues obviamente vamos a estar en un estado de amor, en un estado de entusiasmo y pues vamos a estar de manera más sostenida en la mente superior y no estar con la loquita de la casa que nos llena de juicios y cosas que nos hace pues estar en sufrimiento o estar pues, rompiendo los propios acuerdos, ¿no? En ese mundo de hipótesis como lo dice el libro de los cuatro acuerdos, o sea, a la mente concreta le encanta el mundo de las hipótesis y entrar en supuestos pues puede llevar a una gran destrucción. Habiendo dicho todo esto, Emilio, aceptación, comunicación y algo muy importante en nuestro encuentro. Hemos hablado ya de la diferencia de estos conceptos y ahora partamos a algo maravilloso, la sexualidad. Y la sexualidad que tiene que ver mucho con esta comunicación consciente como fuerza vital que va más allá del deseo,
Cuéntanos relacionado a ella el cómo poder llevar de manera práctica nuestra sexualidad al día a día. Ciertamente, Rodrigo, muchas gracias por el resumen compendio que acabas de realizar, muy acertado. Y entrando en el ámbito de la sexualidad, que lógicamente va muy ligado a lo que es el amor, relación de pareja, yo creo que es importante recordar que la sexualidad es mucho más que el deseo sexual, es mucho más que lo erótico, es mucho más que lo que también en el diccionario encontramos con el término líbido. La sexualidad es mucho más. Ciertamente, la sexualidad tiene que ver con lo erótico, con la libido, con el deseo sexual, pero la sexualidad es mucho más grande. Diríamos que el deseo sexual, el erotismo, la sensualidad, la libido es una parte, es una manifestación de la sexualidad, pero la sexualidad abarca y es mucho más. Y esto lo solemos olvidar. Y también con relación a esto, la maestría que nos viene de la sabiduría de los grandes sabios y sabias han puesto las cosas en su sitio. Hace tiempo que nos han enseñado lo que de verdad es la sexualidad. Y fíjate, cuando estudiamos la sabiduría que nos han legado esos grandes hombres y esas grandes mujeres, y también cuando nosotros mismos, por nuestra experiencia y por nuestra vivencia, eh, discernimos, reflexionamos sobre ello, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Hay una energía de la vida. La vida se manifiesta en todo, en el cosmos entero, en este planeta, en todos los reinos de la naturaleza, en la humanidad en su conjunto y en cada ser humano se está manifestando la vida. Y esa vida podríamos decir que es una fuerza, podríamos decir que es una energía, la energía y la fuerza de la vida. La encontramos fundamentalmente, pero no solo, es muy evidente en la naturaleza, cuando estamos en un parque, no digamos ya cuando estamos en una montaña, cuando estamos delante de un mar o de un océano, podemos percibir la fuerza de la vida. Esa fuerza de la vida es lo que en términos orientales se ha ligado al célebre prana, el prana. Ese prana, esa fuerza de la vida que está ahí alrededor, que está fundamentalmente en la naturaleza, también en el prana que nos viene de la fuerza del sol, de los rayos solares y por supuesto un prana que nosotros hacemos nuestro y que nos llena a nosotros de energía vital, de la energía de la vida. Esa energía de la vida que podemos percibir, yo la estoy percibiendo en mí en estos momentos, la vitalidad, la fuerza para vivir, etcétera, etcétera. Con lo que tenemos que recordar, y es fundamental para entender qué es la sexualidad, que la vida se manifiesta como una fuerza, como una energía que está en todo, especialmente en el sol y en la naturaleza y por supuesto en nosotros mismos. A partir de ahí, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad tiene que ver con la plasmación de la energía de la vida en mí como energía sexual. Es decir, cuando una persona hablamos de sexualidad, la sexualidad lo que se pone, lo que es la manifestación, la plasmación en mí de la energía de la vida. Eso es la energía sexual, la plasmación en mí de la energía de la vida. Y esa plasmación en mí de la energía de la vida está a mi disposición, y esto es lo más importante y lo más práctico, esa energía de la vida que se manifiesta en mí como fuerza sexual está a mi disposición para que la pueda usar conforme a mi conciencia, conforme a mi voluntad y conforme a mis decisiones. Porque, y esto es lo que hemos olvidado, esa energía sexual, que es la manifestación en cada uno de nosotros de la energía de la vida, puedo enfocarla hacia el deseo sexual, hacia la libido, hacia la relación física. Y es perfecto, por favor. No, no hay que de ninguna forma tildar de negativo eso. Yo la sexualidad, la fuerza sexual, la fuerza de la vida que tengo en mí, puedo utilizarla hacia la conexión física, hacia la relación, el deseo sexual, hacia la libido. Pero que no se nos olvide
esa fuerza de la vida, esa sexualidad que hay en mí, también la puedo utilizar para otras cosas. Puedo dirigirla, puedo enfocarla hacia otras cosas. Y esto es lo que se olvida, estimado Rodrigo. Esto es lo que se olvida. Por ejemplo, nos han enseñado, todos los seres humanos tenemos una capacidad creativa. Tiene que ver también con nuestros dones, con los talentos de cada uno, pero tenemos una capacidad de creación de muchas formas, en algunos más intelectual, en otros más manual. Tenemos mucha capacidad de creación, creatividad en definitiva. Pues bien, la creatividad se alimenta de la energía sexual y la energía sexual podemos enfocarla y de hecho lo estamos haciendo aunque no nos demos cuenta cuando estamos creando algo relacionado fundamentalmente, insisto, con nuestros dones y talentos. Pero es que la sensibilidad, el ser sensible, el ser compasivo, también tiene que ver con la energía de la sexualidad, la energía de la vida y en nosotros. Igualmente la capacidad para hacer nuestra ya no solamente una visión trascendente de la existencia, sino prácticas, prácticas concretas, donde se plasma esa visión trascendente de la vida. Puede ser la meditación, puede ser la oración, puede ser cualquier manifestación que llevemos conscientemente en nuestro día a día de esa trascendencia, de esa conciencia, y se alimenta también de la energía sexual. Con lo que, dicho de una forma muy coloquial, dispongo de una energía sexual, que es la energía de la vida que se está manifestando en mí, y a la hora de usar esa fuerza sexual tengo distintas opciones. Una de ellas es la relación física, la libido y lo que coloquialmente llamamos el deseo sexual. Es una de ellas y perfecto, pero que seamos conscientes de que esa misma energía está a mi disposición para otras cosas, para esa creatividad, para esa sensibilidad, para esa trascendencia. ¿Y qué nos han advertido los maestros y maestras? Y en esto las religiones dogmatizadas han hecho mucho daño, porque las religiones dogmatizadas, podríamos decir, este conocimiento que yo acabo de compartir, lo tienen ahí como telón de fondo. Pero a partir de ese conocimiento, ¿qué es lo que hacen? Rechazar las relaciones físicas, rechazar el sexo, y no, no se trata de rechazar las relaciones físicas y sexuales. Se trata de que recordemos de que esa fuerza está a mi disposición para lo físico, pero para otras cosas. Y a partir de ahí, que sea consciente en el uso que hago de la energía sexual que hay en mí. ¿La uso toda en relaciones físicas? ¿Todo va dirigido a lo mismo? Pues bien, es tu libre albedrío, es tu opción. Pero desde luego, si toda esa fuerza de la vida que se expresa en ti como sexualidad lo diriges hacia lo físico, hacia la satisfacción de la libido, entonces te estás quedando sin energía para las otras cosas. Estás mermando la capacidad, la posibilidad de utilizar esa energía para la creatividad, para la sensibilidad y la compasión, para la trascendencia. Y a partir de ahí, sabiendo esto, que cada cual, por supuesto, haga lo que considere oportuno, pero creo que con discernimiento, con conciencia y con sentido común, Rodrigo, sabiendo esto, lo lógico es decir, la relación físico-sexual está en mi vida y forma parte de mi vida y tiene su sitio en la vida, para la mayoría de las personas es así, tiene su sitio en la vida, pero ojo, no va a ser lo único hacia lo que voy a enfocar la sexualidad y la energía sexual de la que dispongo. Por tanto, mi forma de practicar el sexo y la sexualidad no es una forma promiscua, absolutamente fuera de control, sino que tiene su sitio, la utilizo y la desarrollo con conciencia y de esa forma también doy margen de maniobra para que la parte de sexualidad, que sigue siendo mucha, que está a mi disposición, como no la agoto toda en lo mismo, en lo físico sexual, como no lo agoto todo en eso, la tengo a mi disposición sobre las otras finalidades, los otros usos posibles a los que acabo de hacer referencia. Y todo ello, además, para concluir, Rodrigo,
haciéndolo con sensatez, haciéndolo con discernimiento, haciéndolo con sentido común. No caigamos en las trampas de la mente a la hora de enfocar la sexualidad en las relaciones físicas, no caigamos en obsesiones represivas, que las religiones dogmatizadas tienen que ver mucho con esto. No se trata de reprimir el deseo sexual, la libido, se trata de utilizarla con conciencia y en el punto de equilibrio al que vengo haciendo referencia, como tampoco se trata de caer en la obsesión, donde la relación físico-sexual es todo y estoy ahí continuamente pensando en lo mismo, con lo que realmente convertimos la práctica sexual física en una auténtica obsesión. Ni obsesión ni represión. Todo tiene su sitio, también la relación física y sexual. Llevémoslas a cabo, cada uno conforme a las decisiones y su libre albedrío, pero siendo consciente que esa gran fuerza de la vida, la fuerza sexual de la que yo dispongo, también la puedo y la debo utilizar para otras cuestiones y por tanto no gastar todo en lo mismo y que la creatividad, la sensibilidad y la trascendencia también se vean bendecidas, también se vean nutridas de esa fuerza sexual de la que dispongo. Claro que sí, Emilio, es muy importante eso y tener muy clara la diferencia en todos los conceptos que acabas de mencionar. O sea, el verdadero tantra, en ese propagar la unión, la meditación, la respiración, inclusive previa al acto sexual, es como un entrenamiento para poder hacerse uno con la persona, hacerse uno con su energía, con su frecuencia vibracional. Y obviamente, y un concepto que lo mencionas en tu libro, el neotantra, que tiene que ver obviamente, pues ya va a rayar en una frase cliché mía, raya ya en el mercado, en el supermercado espiritual, en donde pues se va totalmente enfocado a técnicas sexuales y obviamente pues no es el verdadero tantra. Hablando aparte de lo que comentas, Emilio, de las religiones dogmatizadas, considero también que hay una situación que puede ir a desviar un poco la verdadera sexualidad como energía, como fuerza vital, energía creativa, que lo puede desviar mucho en la conexión de las parejas, en la verdadera conexión inclusive física, a lo mejor parejas que ya tienen determinado que a lo mejor su unión no es el amor, sino la pasión, el aspecto físico. Y si está en aceptación y comunicación, ¿por qué no? A vivirlo, siempre y cuando sea sobre una base de esa veracidad. ¿A qué me refiero con ese juicio de amenaza? La era digital. La era digital que va enfocada a cosificar más la sexualidad, a que las parejas no profundicen en ello y cómo nos vienen a distraer precisamente con esta gran fuerza vital. ¿Nos puedes comentar algo de eso, Emilio? Rodrigo, cuando hacemos referencia al Tantra, al que tú acabas de hacer mención, el Tantra es una enseñanza antigua que lo que nos pone de manifiesto es todo lo que venimos resumiendo. La grandeza de lo que es el amor, la grandeza de lo que es una relación amorosa con otra persona, que tiene que ver con un trasfondo que es álmico, esa afinidad álmica a la que hacíamos referencia anteriormente, y también nos enseña a plasmar la relación física y sexual en un contexto en donde no desgastemos toda esa sexualidad en lo mismo y tengamos la capacidad de mantener un ámbito de nuestra fuerza vital que podamos dedicar para otras cosas. Y en la propia relación físico-sexual, esto se pone de manifiesto. Y se pone de manifiesto poniendo en evidencia de que cuando hablamos de la relación físico y sexual, esa relación física y sexual no solamente incluye lo que podríamos denominar la penetración y el orgasmo, sino que esa relación física y sexual tiene otros muchos componentes. Que cuando convertimos la libido, la satisfacción del deseo sexual, en una obsesión promiscua, es como si desapareciera y nos olvidamos de la importancia que en la relación físico-sexual tiene, pongamos por caso, la mirada, tiene el tacto, tiene el acompañamiento, tiene el estar juntos dos personas. Ahí hay una transmisión de energía. Ahí hay una conexión entre personas que curiosamente, si lo hacemos con conciencia,
esa mirada, ese tacto, esa cercanía, no solamente no desgasta, no solamente no merma nuestra fuerza sexual, sino que curiosamente la incrementa. Es decir, lo que nos enseña el Tranta es que en la relación físico y sexual con otra persona podemos llevarla a cabo de una manera sin despreciar, por favor, el orgasmo, la penetración, sin despreciarlo. Todo tiene su sitio. Pero ojo, el mundo de la relación sexual física es mucho más amplio y dentro de ese mundo podemos llevar a cabo comportamientos, conductas que tienen que ver con cosas más sutiles, pero que son muy sensuales, que son muy eróticas, por favor, pero que curiosamente, en lugar de gastar nuestra sexualidad, nuestra fuerza vital en la plasmación sexual, en lugar de eso, la alimenta. Fíjate qué maravilla, el tener relaciones sexuales con otra persona, pero hacerlo de un modo que en lugar de gastar nuestra energía sexual, la nutre, la alimenta por la forma de llevarlo a cabo. Es una preciosidad, sin ningún tipo de duda. Insisto, sin menospreciar, porque todo tiene su sitio, el orgasmo, la penetración, pero no reducirlo, por favor, a ese mundo. Y hoy percibimos que en lo que tiene que ver con lo que se entiende vulgarmente como homosexualidad, es que todo se reduce a lo mismo, estimado Rodrigo. Y claro, como todo se reduce a lo mismo, hemos convertido la sexualidad en algo capitidisminuido, es decir, algo que tiene que ver solo con la satisfacción de la libido y la satisfacción de la libido básicamente a través del orgasmo. Y lo demás es como si no existiera. Es una reducción de las cosas absolutamente torpe, pero es cierto que impera en gran medida en el momento actual. Claro, a partir de ahí, si ese es precioso mundo que es la sexualidad, yo lo he constreñido a lo que es lo físico sexual, y dentro de lo físico sexual lo estoy constriñendo al orgasmo, ¿qué sucede? Que yo en un ordenador, en un móvil, puedo satisfacer mis deseos sexuales maravillosamente, hasta el punto de que puedo decir, ¿y para qué necesito yo a otra persona? Con todos los problemas que eso da, con todas las vicisitudes que eso conlleva. Y esto, Rodrigo, no lo digo solamente de teoría. Tú sabes que yo practico la docencia en el ámbito de la espiritualidad en másters y en posgrados universitarios. Eso me posibilita el contactar con personas de entre 25 y 35 años, con cientos de personas entre 25 y 35 años cada año, cada nuevo curso. Pues bien, cuando hablamos de este tipo de cosas, que lo hablamos, hay un tanto por ciento muy significativo que me dicen abierta, que se comparte en clase abiertamente esto. Pero ¿para qué este lío de las relaciones con otros o con otras? ¿Para qué este lío? Yo conmigo mismo me basto, yo conmigo mismo a través fundamentalmente ya de todo lo que me aporta lo digital, todos los adelantos tecnológicos y los que vendrán a la vuelta de la esquina, yo me basto conmigo mismo. Vale, tú te bastas contigo mismo, pero ¿con qué? ¿Para qué te bastas? ¿No te das cuenta que estás reduciendo la sexualidad a algo enormemente concreto y específico, que es un desprecio de lo que la sexualidad de verdad es? No, no, la sexualidad no es el orgasmo. ¿Forma parte el orgasmo de la sexualidad? Sí, pero el orgasmo es mucho más que la sexualidad. El orgasmo es un componente, solo uno, de la relación físico y sexual. Y la relación física y sexual es un componente y solo uno de los diversos usos que le podemos dar a la sexualidad en nuestra vida. Cuando esto lo entendemos o empezamos a entenderlo, no digamos ya cuando lo integramos, la visión de la sexualidad se transforma por completo y a partir de ahí nadie en su sano juicio podrá entender que la sexualidad tiene que ver con una satisfacción puramente física a través del orgasmo que puedo realizar con las imágenes que me proyecta o el mundo virtual o artificial que me proyectan las tecnologías. Cuando nos damos cuenta de esto, es lo que yo intento, ¿no? Es lo que intento compartir en estas clases a las que estamos haciendo referencia, todo cambia. Eso es muy importante, Emilio. Realmente es maravilloso
porque al tener el contacto desde la docencia, pues obviamente tienes la conexión directa con las opiniones, con diálogos con las personas, igualmente pues, con pacientes, con clientes, y podemos llegar a poder hacer una muestra poblacional de esta ideología, ¿no? También entrando ahorita que en esta sociedad distópica, en esta crisis del amor y la sexualidad, pues también con la parte tecnológica está el famoso cookie jarring, que también está en tu libro, en donde vivimos en la cultura del sweep, ¿no? En donde todos son aplicaciones para conocer a personas, para tener plan A, plan B, plan C, y realmente pues no tener algo que va con una vibración importante de la siguiente palabra: compromiso. El tener compromiso con uno mismo y con otra persona basados en una relación de pareja a donde la quieran dirigir, pues obviamente eso va a nutrir. En lo que has comentado, va a nutrir mucho su frecuencia vibracional, alta correspondencia, abundancia, y los caminos se van a abrir, a donde lo quieran llevar como pareja. Obviamente, si nos vamos a esa etimología de pareja, estar parejos, parejos en pensamiento, en deseos, en la manera de ver la vida, ¿no? Por ahí alguien me decía, Rodrigo, es que tú siempre dices que deben de ver hacia el mismo camino, porque no voltean y se ven a ellos mismos. Y yo, ok, maravilloso, y que se agarren la mano y vayan en ese mismo camino. Vamos a entrar ahorita en un tema relacionado obviamente a esto, que puede generar un poco más de polémica, porque al haber dicho todos estos conceptos y a la práctica, viene lo siguiente: cuando ya viene una disolución de pareja, cuando ya la pareja ya cumplió, por así decirlo, su periodo y hay que transformar la relación, terminarla o entrar en un duelo. Pero ¿qué nos dice la mente concreta, Emilio? Sufrimiento, culpas, represiones, latigazos, o simple y sencillamente pues fue la otra persona. ¿Qué nos dice realmente la conciencia para poder llevar a cabo este duelo desde el verdadero amor? Cuando llega a nuestra vida esa experiencia, la experiencia que podríamos denominar sintéticamente, puede tener muchas plasmaciones, muchas manifestaciones, pero en fin, lo podemos resumir como ruptura, ruptura de la pareja. Creo que hay varias consideraciones que deberíamos tener enormemente presentes. Las debemos tener presentes desde la reflexión consciente y también desde la experiencia práctica. Es decir, porque hay mucha experiencia práctica de ruptura de pareja. Podemos decir que como hay tantas, hay una gran enseñanza por todos aquellos que de alguna forma atienden, por todos aquellos y aquellas que se han especializado en apoyar a personas que están viviendo esas rupturas de pareja. Creo que tenemos un gran bagaje de conocimiento y de sabiduría sobre todo ello, tanto por la conciencia como por la experiencia. Y uniendo ese bagaje, yo creo que podríamos resumirlo en lo siguiente. Lo primero y fundamental: percibir, contemplar, entender la ruptura de pareja como algo natural, no como trauma, como algo natural, no como trauma. Evidentemente, bienvenido sea una relación de pareja que, con base en la afinidad álmica, con base en el amor tal como hemos compartido, etcétera, etcétera, se sostenga en el tiempo. Perfecto, magnífico. Y pasan los años, y pasan los lustros, y pasan las décadas. Y la relación de pareja no solamente no se va de alguna forma minusvalorando, sino que se va haciendo más fuerte, quizás con menos elementos de atracción física, pero con el complemento mucho mayor de la confianza, de la complicidad, de la convivencia, etcétera, etcétera. Y desde luego no podemos ni mucho menos tirar por la borda, sino que tenemos que contemplar la posibilidad, por tanto, de una relación de pareja que no se rompa. Pero dicho esto, también es verdad que es muy frecuente, un tanto por ciento muy alto, donde la relación de pareja termina y se produce la ruptura. Pues bien, tan natural es que la pareja se mantenga y no se rompa como que se rompa, porque la ruptura de la pareja no es algo que nos debería escandalizar.
De hecho, incluso si entendemos la relación de pareja desde la consciencia, puede darse el caso de que dos personas, almas encarnadas en definitiva, que tienen una afinidad álmica, esa afinidad álmica tiene que ver con un estado de conciencia, con una comprensión de la vida y la existencia y con una práctica de vida. Y puede ser que esas dos almas encarnadas, es decir, esas dos personas, evolucionen, aun conviviendo en pareja, evolucionen de forma diferente. Una evolucione más y otra, dicho coloquialmente, evolucione menos. Con lo que la afinidad álmica, la armonía vibratoria consciencial se va diluyendo. ¿Esto es una tragedia? No, no es una tragedia. Es algo que puede suceder y que es tan natural que suceda como también es natural que no suceda y que esas dos almas que tienen afinidad álmica, que conviven y que comparten, vayan creciendo juntas y que se vaya manteniendo la afinidad álmica. Pero tan natural es lo uno como lo otro. Por tanto, es muy importante que la ruptura de pareja no la percibamos y ahí nuestra mente es muy traidora, entre comillas, y nos gasta malas pasadas, no lo percibamos como un trauma. No, no aceptemos la idea de trauma ligada a la ruptura de pareja. Y inmediatamente unido a lo que acabo de compartir, la ruptura de pareja no se contempla como un fracaso, por favor. No es un fracaso. Es una experiencia, se ha vivido una experiencia. La experiencia ha dado todo lo que tenía que dar y hay un momento determinado que culmina y termina. Bien, ni trauma, porque tenemos que verlo, repito, como algo que forma parte de lo natural, ni como fracaso, bajo ningún concepto. Creo que la conciencia y la experiencia nos lleva precisamente a alejar esos fantasmas con relación a la ruptura de pareja del trauma y del fracaso. Quitando de en medio el trauma y el fracaso, estamos en condiciones de lo siguiente, de vivir la ruptura sin miedo y como oportunidad de crecimiento, no como estancamiento o retroceso. Claro, percibido como trauma o como fracaso, el riesgo de que ante la ruptura nos venga el miedo y el riesgo de que la ruptura la entendamos como estancamiento o como fracaso o como retroceso es muy alto, estimado Rodrigo, es muy alto. En cambio, cuando la conciencia y el aprovechar la experiencia que nos llama la conciencia, sacarle jugo a las experiencias que nos llama que nos llama la conciencia, hace que quitemos de en medio el trauma y el fracaso, eso nos ayuda a quitar el miedo y nos ayuda también a percibir la ruptura de pareja como cualquier otra vivencia de la vida, como una oportunidad de crecimiento. Y dicho todo esto, si realmente enfocamos de una manera consciente lo que es la ruptura de pareja, no hay un resentimiento hacia el otro o hacia la otra. Claro, cuando está por medio el trauma, la idea de fracaso, el miedo, el impacto en mí como un estancamiento, como un retroceso, todo eso fabrica un mundo raro que ahora como una pelota la lanzo contra el otro o contra la otra a forma de resentimiento. Pues bien, bajo ningún concepto. Ha habido una relación, ha durado el tiempo que sea, ha terminado porque forma parte de lo natural, el que siga o el que se rompa, todo ello forma parte de lo natural, lo vivimos como experiencia, también como una oportunidad nueva que nos da la vida para abrir nuevas puertas y como crecimiento, y a partir de ahí ya no hay resentimiento hacia el otro o hacia la otra, todo lo contrario, hay agradecimiento, agradecimiento por lo compartido, agradecimiento porque se pone en valor lo vivido, porque se pone en valor lo que hemos creado conjuntamente. Y la verdad es que es triste el ver que hay tanta ruptura de pareja donde todo lo que se ha hecho junto, donde todo lo que se ha construido junto, donde todo lo que se ha creado junto se olvida por completo y lo que único que hay cuando llega la ruptura es ese resentimiento, ese amargor. Creo que cuando, repito, reflexionamos
con conciencia sobre esto, podemos abrir las puertas a una manera totalmente distinta de entender la ruptura. Con esto, parece obvio, creo que ha quedado claro, con esto no estoy abogando a favor de la ruptura de pareja. Lo que sí estoy abogando es a percibirla si sucede como algo tan natural como el que no suceda. Y que si sucede, lo vivamos de un modo que realmente nos nutra y que en nosotros haga crecer lo mejor de nosotros mismos, que también tiene que ver con el no resentimiento y con ese agradecimiento hacia el otro o hacia la otra que acabo de compartir. Claro que sí, Emilio. Entonces, realmente es muy verídico. Si llega en algún momento de manera natural una ruptura de pareja, verlo como una oportunidad de evolución. Ha sido un aprendizaje para que nuestra alma evolucione a través de esa experiencia y recordando que a eso venimos. El estar aquí en la vida es la parte activa de evolucionar nuestra alma. ¿Y cómo lo va a hacer? Teniendo precisamente vivencias, experiencias. Ya eso de otro tema, de otros encuentros, las noches oscuras o las experiencias buenas, autodenominadas de esa manera, pero todo siempre lleva un porqué y un para qué. El cómo realizarlo es muy importante llevarlo a conciencia o desde la conciencia. Estamos por entrar a la recta final de nuestro encuentro, Emilio. Me gustaría, aparte de culminar con algunos conceptos, también habilitar el chat, lo cual lo voy a hacer en este momento, para quienes quieran participar, quieran hacernos algunas preguntas. Y pues bueno, estamos ya entrando a la recta final y en este momento lo voy a habilitar. Mientras tanto, Emilio, en lo que habilito por completo el chat, me habían mandado algunas preguntas por correo electrónico. Hay una muy interesante que se ha repetido. ¿Cómo puedo vivir una sexualidad consciente en mi jubilación? Estoy cumpliendo 67 años. Bien, a esa persona decirle que compartimos edad. Yo también tengo 60, bueno, estoy a punto de cumplir los 67 años. Eh, Cuando hemos compartido lo que hasta aquí hemos compartido, Rodrigo, la respuesta a esta pregunta parece obvia. Si enfocamos la sexualidad exclusivamente en la relación físico-sexual y la circunscribimos al orgasmo, cuando se van cumpliendo años, podemos vernos como disminuidos porque nuestra capacidad sexual, entre comillas, parece que ha decrecido. Sin embargo, eso en absoluto es así. Es decir, ahí sigue la fuerza de la vida a nuestro alrededor, regalándonos la vida continuamente, esa fuerza de la vida. Ahí sigue en nosotros la fuerza de la vida que nos lleva a vivir, seguro que esta persona también, con ánimo, con ganas de vivir, con fuerza vital. Todo eso pone de manifiesto que la energía sexual está en nosotros. Dicho esto, sí podemos percibir que hay componentes de nuestro cuerpo que debido al paso de los años están menos capacitados para determinadas cosas. Esto no solamente pasa con lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, pueden pasar con las rodillas, pueden pasar con muchos elementos de nuestro organismo. No tenemos tampoco que convertirlo en ninguna tragedia. Pero claro, si entendemos la sexualidad como algo, como hemos compartido, que no se debe constreñir al organismo dentro de la relación física y que además no se debe constreñir a la relación física, sino que es una fuerza de la vida que fomenta otras muchas actividades, entre ellas la creatividad, la sensibilidad y la trascendencia. Qué hermoso momento el de la jubilación, Rodrigo, porque precisamente cuando nos jubilamos, entre comillas, es el momento, la propia palabra en castellano lo dice muy bien, ¿verdad? Es el momento del júbilo. ¿Júbilo por qué? Porque por primera vez en tu vida te encuentras que dispones de tu vida como tú desees. Ya no tienes un horario que cumplir, no tienes una agenda forzosa que hacer tuya. Que ojo, esto no solamente sucede con la jornada laboral, sucede desde el colegio, desde que somos pequeñitos, empezamos ya con la hora de entrada, la hora de salida, la hora del recreo, la hora de las clases. Desde pequeñito estamos encadenados al reloj y a la agenda. Cuando llega el momento de la jubilación, por primera vez en tu vida te liberas de todo eso. Eso es una enorme oportunidad.
para que la sexualidad la usemos en plenitud, para esa creatividad, para esa sensibilidad, para esa trascendencia, también para unas relaciones físicas y sexuales. No tenemos por qué ni mucho menos decir que no, pero aunque se pongan de manifiesto de otra forma y podríamos decir que a otro ritmo, ¿no? Por expresarlo de una forma coloquial. Pero qué maravillosa oportunidad la que conlleva la jubilación para que podamos plantear, vivir y experienciar la sexualidad con todo lo que conlleva y con todo lo que implica en los términos que ya hemos compartido. Claro que sí, Emilio, y sobre todo esa parte del júbilo es maravillosa por lo que comentas, es el momento más correspondiente, por así decirlo, de ir hacia adentro, de reconectar con la verdad interior y darnos cuenta de que venimos precisamente a eso, a evolucionar con un gran propósito de amor. Hay varias preguntas, algunas son enfocadas hacia lo mismo, hablando de la ruptura con hijos de por medio, cómo llevarlo a cabo si mantengo todavía contacto sexual con el padre de mi hijo. Ha sido algo muy, muy difícil, pero realmente nos damos cuenta que eso nos une. Les pregunto a ambos. Por favor, Emilio, comienza. Bien, creo que cuando los hijos aparecen en la relación de pareja, lo tenemos que comprobar, lo tenemos que ver no como una amenaza, sino como una oportunidad. Ciertamente, en la sociedad en la que estamos, casi sin darnos cuenta, solemos convertir el tema de los hijos más en amenaza que en oportunidad. ¿Amenaza por qué? Amenaza porque no llegan, amenaza porque llegan y cuando llegan pues rompen, por decirlo de alguna forma, nuestro modelo de vida, nuestra forma de enfocar las cosas. Amenaza porque los hijos van creciendo y dejan el hogar y se producen los distintos síndromes, porque podemos decir del nido vacío. Es decir, si analizamos la forma que esta sociedad tiene de percibir los hijos en la relación de pareja, curiosamente percibimos que hay muchos elementos como de amenazas. A partir de ahí, desde la conciencia, evidentemente los hijos no deben ser una amenaza, sino que tienen que ser una oportunidad. Brindan una oportunidad en la medida en que potencian aspectos de nuestra personalidad, de nuestra esencia, de nuestra conciencia, que es un magnífico ámbito, es un magnífico gimnasio, por así decir, para ponerlo de manifiesto. Y evidentemente también los hijos ofrecen a los padres, a las madres, esa oportunidad de llevar a cabo un tema del que tú compartes mucho y haces muy bien, Rodrigo, que es la educación, el tema educativo. Qué maravilla el tener ahí unas personas que son almas más o menos viejas, porque puedes tener un niño delante que físicamente tiene muy poquitos años, pero como alma, sea un alma ya muy avezada, con mucho aceite, como decía Cristo Jesús, con mucho aceite en su lámpara, en el lámpara del alma. Ojo con esto, porque los niños pueden ser almas incluso más crecidas álmicamente que tú. Ojo con esto, pero qué maravilla que ese alma que tienes delante en un cuerpo que tiene poquitos años, tú puedas contribuir y puedas colaborar en términos de educación, de lo que significa de verdad educación, el ayudar a que saque lo mejor de sí mismo, el que ponga de manifiesto sus dones y sus talentos, vaya sacando, se vaya conociendo a sí mismo y vaya sacando lo mejor de sí mismo o de sí misma. Qué maravilla, ¿verdad? Pues bien, esta maravilla que supone olvidarnos de los hijos como amenaza y rentabilizarlos, ponerlo de manifiesto, subrayar lo que tienen de oportunidad, cuando se produce la ruptura de pareja, no debe haber ningún cambio, porque el padre sigue siendo padre y la madre sigue siendo madre. Y no debe haber ningún, sí, hay cambios, vamos a decirlo, permíteme que lo diga así, circunstanciales. Ya a lo mejor no viven, evidentemente, papá y mamá no viven en la misma casa. Hay una separación física, la lógica después de la ruptura de pareja. Claro, si en la ruptura de pareja la vivimos con resentimiento, ¿qué es lo que suele suceder? Que los hijos pagan el plato de los resentimientos de los padres. El papá y la mamá en su campo de batalla incluyen también a los niños y a las niñas, a los hijos y a las hijas.
Eso es un disparate, pero es que ya es un disparate convertir la ruptura de pareja en, eh, en lo que es un trauma y en lo que tiene que ver con el resentimiento hacia el otro. Si somos conscientes de la manera que anteriormente decíamos, la ruptura de pareja hay que vivirla como algo natural, sin traumas, sin miedos, como una puerta que se cierra así, pero que seguro que va a hacer que se abra otra puerta, que abrirán otras puertas. Y cuando esto se tiene en cuenta, que no el amor hacia los niños, el amor hacia los hijos y tu actitud como padre o como madre hacia los hijos no cambie absolutamente nada. Y cuando digo que no cambie absolutamente nada, es absolutamente nada, Rodrigo, porque hay papás y mamás que a los hijos lo utilizan como chantaje desde el resentimiento después de una ruptura de pareja. Pero ojo también, ese chantaje a veces es para los niños y para las niñas, hacia los hijos y hacia las hijas, que a lo mejor el papá o la mamá quiere como ganárselos frente al otro o frente a la otra y tiene un comportamiento hacia el hijo o hacia la hija que no es educativo, porque dar caprichos y el estar dándole al niño o a la niña todo lo que pide, eso no es educación. La educación es otra cosa muy distinta y algo mucho más serio que tiene que ver, repito, con contribuir a que saquen lo mejor de nosotros mismos. Cuando la ruptura de pareja se realiza con conciencia, los hijos no debe haber ningún cambio en nuestra relación hacia ellos. Ha habido cambios en la pareja, que ya no vive junta, que ya no existe como pareja, pero en la relación del padre y de la madre hacia los hijos no debe haber ningún cambio. Debe todo seguir con ese espíritu hondo y profundo de amor y de educación. Eso es lo que debe prevalecer. Ni hacer a los hijos el campo de juego de nuestro resentimiento, ni tampoco hacer a los hijos el campo de juego del favoritismo y de los caprichos, porque así a ver si me prefieren a mí, a ver, en lugar de preferir al otro, y así es como si yo me pusiera la medalla de que he podido más que el otro con relación a los hijos o a las hijas. Le hacemos un flaco favor con relación a todo ello, ni con el resentimiento, ni con los caprichos, se lleva a buen puerto con relación al amor que debemos tener a nuestros hijos, se lleva a buen puerto la cosa. Creo que es absolutamente necesario el tomar mucha conciencia al respecto y que veamos a los hijos como fruto de un proyecto común, un proyecto que ha terminado, pero que al que tenemos que estar muy agradecidos, pero que habiendo terminado el proyecto en común, mira por dónde tiene unas manifestaciones que no desaparecen y que el papá sigue siendo papá y la mamá sigue siendo mamá de esos mismos seres maravillosos. No, maravilloso, Emilio. Yo creo que ya está contestado, pero por completo. Hay un par de preguntas más que estoy juntando de varias personas que las han hecho y digo un par por cuestiones de tiempo, lo vamos a terminar con ellas. Me preguntan que durante el acto sexual con otras personas o con diversas personas, hay mucho mercado espiritual que dicen que esa energía dura 7 años, 40 años y puede bloquearme abundancia. Energéticamente, Rodrigo, ¿qué puedo hacer con ello? Desde la conciencia, Emilio, ¿cómo puedo luchar Hemos contra ello? compartido, Rodrigo, que en todo lo que tiene que ver con la sexualidad hay muchas influencias dogmáticas. Mm. Hemos aclarado que la sexualidad es mucho más que la relación física y sexual, que es la energía de la vida que se manifiesta en nosotros, que podemos plasmarla y utilizarla de maneras muy distintas, etcétera, etcétera. Pero ojo, eso no significa un rechazo hacia lo físico y sexual. Es lo que suele pasar en muchas religiones dogmatizadas, que la gran enseñanza de la verdadera sexualidad la han pervertido, la han manipulado o simplemente la han olvidado y lo constriñen a reducir, a eliminar, a de alguna forma ver como algo dañino todo lo que tiene que ver con la relación física y sexual. Pues no, la relación física y sexual, la sexualidad es mucho más, pero no tiene nada malo el que esté presente en nuestra vida. Y esa teoría que está en algunas escuelas, yo diría que sedunópticas, ¿no? Que nos dicen que no se debe tener eyaculación por parte del hombre, que es una energía limitada, que dura una serie de años, como tú has comentado, etcétera, etcétera. Eso simplemente no tiene, a mi modesto entender, ningún fundamento, Rodrigo. Y digo que no tiene ningún fundamento, a mi modesto entender, por experiencia propia, pero también por lo que he aprendido de esos sabios y sabias a los que ya he hecho referencia. Que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos maestros y maestras que nos han hablado de todo esto y bajo ningún concepto se nos ha transmitido la idea de escasez.
es una idea de abundancia. La idea de abundancia, la energía de la vida es abundante. Cosa distinta es la práctica de vida que nosotros llevemos. Evidentemente, cuando estamos metidos en un mundo de cemento y asfalto, por así decirlo, la fuerza de la vida que está ahí a nuestra disposición, pues limitamos la absorción por nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque entre tanto cemento y tanto asfalto, pues se lo ponemos difícil, ¿no? Nuestro componente energético tiene difícil el captar la fuerza de la vida en un contexto de cemento y asfalto. Y de ahí la importancia de que en nuestra práctica de vida tengamos presente el contacto con la naturaleza, el contacto con los rayos del sol, el contacto en definitiva con la vida que nos ofrece este precioso planeta. Eso va a contribuir a que tengamos más posibilidad de nutrirnos de la fuerza de la vida, pero sabiendo que esa fuerza de la vida en nuestro entorno y hacia nosotros mismos rige la abundancia. La escasez es una idea de la mente humana que ha perdido conciencia. La escasez no existe en el cosmos. Hay abundancia, la abundancia en todo. Entonces, no tengamos miedo, entre comillas, a nada de lo que tiene que ver con el uso de nuestra sexualidad, temiendo que sea escasa. No, no, no hay escasez, hay abundancia. Hay abundancia, hay diversidad en cuanto a su uso y hay evidentemente una práctica de vida que debemos llevar a cabo, y no me canso de repetirlo, en nuestro contacto con la naturaleza, en nuestra forma de alimentarnos también es muy importante, la alimentación consciente, no ingerir alimentos muertos, sino alimentos que tengan la fuerza de la vida en sí mismos, y con todo esto vamos nutriendo nuestra sexualidad, nuestra fuerza energética y nuestra fuerza vital, y estamos en disposición de usarla para las distintas cosas que en su diversidad podemos usarla y sin miedo, por favor. Vamos a quitarnos también el miedo a la escasez y a partir de ahí ese conteo extraño de no sé cuántos años o de rechazar porque es un desgaste energético el orgasmo, porque todo con sentido común, practicado con conciencia, tiene su sitio. Pero por supuesto, Emilio, pero por supuesto que sí, eso es totalmente algo eh, equivocado, es una falacia, es una gran mentira, es parte de la nutrición, entre comillas, del supermercado espiritual. Realmente no tiene nada que ver ni con líneas de tiempo, ni nada de estar contaminada la energía. Y a través de la meditación y de las prácticas de vida saludable que comenta Emilio, y del uso de su propia energía, todo eso se limpia. Cada capa del aura y nuestros propios chakras. Y obviamente, ¿por qué tiene que ver con la creatividad? Con el mundo que nosotros creemos es el que vamos a crear, porque estamos hablando de la relación directa de segundo chakra con sexto chakra, en los niveles de conciencia del yo siento, donde está la sexualidad, en donde está el centro de emociones, y el yo pienso, el yo veo, que es muy importante. Eso lo podemos ver en posteriores encuentros. Hay para esta última pregunta, hay un comentario, me dicen, más que pregunta, es un agradecimiento porque pude entender el cómo realizar el qué. En el libro, Emilio, comentas algo que me ha gustado mucho y que Rodrigo me hizo reír en una sesión privada. El divorcio del sueño. Yo lo llamo el divorcio de los ronquidos de mi esposo. Me dice, pero en el cual antes de irnos a dormir convivimos, cenamos, vemos alguna película o leemos algo juntos. Realmente no es como una separación, es solamente para tener descanso. Gracias a ambos. Bueno, maravilloso. Y sí, ahí está. Otra pregunta que, bueno, lo vimos en la parte inicial, cómo canalizar la energía sexual como fuerza creativa, cómo potencializar. Pues bueno, regresamos al tema también del tantra y las prácticas de vida saludable, de nutrición, que obviamente nos va a dar esa vitalidad y esa canalización. Lo podemos también ver en tu libro y obviamente en todo lo que vamos aquí mostrando. Pues Emilio, creo que hemos llegado ya a la parte final. Hay una pregunta interesante. ¿Qué meditación se recomiendan hacer para comenzar en conciencia cuando no puedo apagar a la loquita de la casa? Bien, cuando hablamos de meditación, Rodrigo, tú eso lo sabes muy bien, es un término que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Realmente la meditación es un proceso, no cabe constreñirla a un único concepto, es un proceso. Es un proceso que tiene que arrancar con una práctica de vida lo más sencilla posible.
lo menos estresada posible, una práctica de vida también de contacto en la mayor medida de nuestras posibilidades con lo natural y con la naturaleza. A partir de ahí, ir viviendo una presencia en el aquí y ahora, ir viviendo también o poniendo en nuestra vida espacios de pausa, espacios de silencio. A partir de ahí, ir creciendo en esta dinámica para que en nuestra vida también aparezca una mayor atención, atención a lo que decimos, atención a lo que nos dicen, atención en nuestra vida ordinaria. Y cuando todo este terreno lo venimos preparando de esta manera, podemos empezar a avanzar en lo que la ciencia del yoga nos enseña, que es la meditación. Dharana, dhyana, samadhi, concentración, contemplación y samadhi. Diríamos que como instrumento que está a nuestra disposición y como modesto consejo a esta persona, podríamos decir que el arranque de una práctica meditativa e introspectiva siempre es el mismo. Es una posición que no sea ni excesivamente cómoda, ni que tampoco nos complique el proceso meditativo. Yo aconsejo el tener una postura cómoda, que estemos sentados cómodamente, porque para muchas personas la posición de la flor de loto con las rodillas y demás se puede hacer difícil, que estemos sentados cómodamente con la espalda vertical. Creo que eso sí es un buen consejo en cuanto a postura en la espalda, a ser posible lo más vertical que esté a nuestro alcance. Junto con esa postura de espalda vertical, la respiración. Que toda práctica meditativa en sus distintas manifestaciones arranca con una respiración consciente, tomar conciencia del aire que inspiramos, del aire que echamos, el que inspiramos y el que expiramos. Y esa respiración, conforme va siendo consciente, se va haciendo una respiración más calmada y más profunda. Esa postura de espalda vertical y esa respiración consciente nos va a ir aportando, lo vamos a sentir, un estado de ánimo más sereno, más calmado. Podríamos decir que este es el arranque de lo que es de verdad el proceso meditativo. Y en la medida en el que hayamos simplificado nuestra vida, que hayamos salido de tanta ansiedad y de tanto estrés, que vayamos practicando la atención, las pausas en nuestra cotidianidad y las pausas de silencio, en la medida en que todo esto lo vayamos llevando a cabo, cuando adoptamos en algún momento del día o de la semana, en fin, con la frecuencia que cada uno en su dinámica de vida considere oportuno, sí podemos percibir que con la postura de espalda recta y con la respiración consciente se nos abre un campo donde, acudiendo a la ciencia del yoga, lo primero sería cultivar la concentración. La concentración no es ya la atención, porque la atención es hacia afuera. La concentración es tú contigo mismo, tu mundo mental, y conseguir que en tu mundo mental haya una sola idea, la que sea, pero que todo tu mundo mental gire sobre el centro, sobre el objeto de concentración. Centrarnos ahí. Puede ser un objeto de concentración más o menos profundo, pero que todo mi mundo mental se concentre en algo. Digo en esto porque intentar llegar a Samadhi, que es la desaparición de la autopresencia de la mente, donde es como si en la mente no hubiera nada, la mente sigue estando ahí, pero es como si no hubiera nada, plantearse eso de arranque es absolutamente absurdo. La práctica de la concentración, la práctica de dharana en la ciencia del yoga, nos va ayudando a educar la mente centrándola en un objeto de concentración. Y conforme ese objeto de concentración sea más trascendente, menos ordinario y cotidiano, sino que tenga un mayor contenido trascendente, pues más rica va a ser esa concentración. Y será a partir de ahí, a este amigo o amiga le podemos decir, que será a partir de ahí donde con esta práctica de manera natural iremos viviendo otras fases, pero esas otras fases no pueden ser buscadas, llegan por la propia práctica. Es de la misma forma que el H2O se transforma de sólido hielo en líquido agua por la temperatura, ¿verdad? O de agua en por de agua por la temperatura, es por la temperatura por la que el H2O pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, diríamos que las siguientes fases del yoga, dharana, dhyana y samadhi, van a ir llegando de manera natural cuando correspondan por la práctica. En este caso, la temperatura es la práctica. Y hay un momento en la experiencia meditativa que puede ser que percibamos
que lo que hasta ahora ha sido muy claro, que era yo el que atiendo, yo el que me concentro, yo y mi mundo mental, hay un momento determinado que ese yo empieza como a diluirse mínimamente. El observado y el observador empiezan como a mezclarse, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que en la ciencia del yoga se llama dhyana, la fase de la contemplación. Y a lo mejor, pero no hay que tenerlo como meta ni agobiarnos al respecto, pues llegamos a la fase de samadhi. Es una fase para grandes almas, por así decir, ya mentes muy educadas, en donde la mente la tenemos tan absolutamente educada que es como las gafas limpias. Hay gafas, pero están tan limpias que es como si no estuviera gafa. Hay mente, pero está tan serena, está tan calmada, está tan educada por la práctica meditativa que es como si la mente no estuviera, la desaparición de la autopresencia de la mente. Entonces vemos la vida no desde la mente, sino desde la conciencia. Y eso produce una transformación y debe servir para potenciar nuestra vivencia y nuestra visión trascendente de la vida y de la existencia. Así que con todo esto dicho, a esta persona le aconsejo que se vea ella misma a ver dónde está y que a partir de dónde está arranque un camino que desde luego es un camino apasionante y un camino que todas las tradiciones han aconsejado mucho, no solamente las tradiciones orientales en el mundo, por ejemplo, de lo que es el cristianismo, grandes personajes como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como Miguel de Molinos, ¿no? Que han sido grandes místicos, han hablado claramente y con mucha profundidad acerca de la meditación. Claro que sí, Emilio, y aparte es muy importante eso que mencionas, la práctica. Como un símil ya para despedirnos, se quieren músculos, pues se va al gimnasio, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, empezar a practicar, utilizar, ahora sí que el gimnasio energético, espiritual, y poco a poco esa mente va a ir quedando controlada para que puedan entrar verdadero ser en escena, que es tu ser espiritual, tu ser superior. Bueno, Emilio, hemos terminado. Le agradezco mucho a todos los participantes por sus preguntas. También algo importante, por favor, suscríbase a las redes sociales de Sutrasma Conciencia, Instagram, Facebook, YouTube. En la página pueden encontrar, de hecho, una meditación guiada. Me gusta llamarlo relajación guiada. Y bueno, es de manera gratuita. Y puede ser ese inicio de manera sencilla para ir practicando. Muchas gracias a todos de corazón a corazón. Nos vemos pronto. Y con Emilio, pues nos vemos el 4 de octubre, Emilio, que vamos a realizar nuestro encuentro, nuestro taller Concienciamente, una mirada interior para conocer el exterior y va a ser transmitido desde Medellín, Colombia. Vamos a tener público para que se puedan inscribir y las personas que están aquí en este enlace van a tener un beneficio especial. Por favor, es el día de hoy para que escriban al correo de info@sutrasmaconciencia.com. Y pues bueno, Emilio, pues está maravilloso que nos veamos el 4 de octubre en este taller. Así será, de la mano de la vida y de la providencia divina, así será, querido Rodrigo. Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos y amigas. Gracias a todos, les mando un abrazo de corazón a corazón. Gracias, Emilio.